Suratul Baqara, versículo 190. Antes habíamos estado hablando de, en los versículos anteriores, de la necesidad de por dentro gestionar tus emociones, gestionar tus instintos, ¿vale? Asiyam, abstenerse, el entrenamiento. Luego habíamos hablado también de a nivel social, la necesidad de orden, la necesidad de gestionar tus instintos en lo referente a no intentar manipular la ley y el orden, ¿vale? Entonces, fijaos, dentro de este transcurso, otra de las grandes preocupaciones es que a nivel social, como comunidad, tendremos problemas. Tendremos problemas a veces en los cuales tendremos también que respetar determinadas normas, ¿vale? Y en este caso vamos a hablar de un fenómeno humano que no se puede negar, que es la guerra, ¿vale? El conflicto. Hay veces en los que, hablando, las cosas no se pueden arreglar. No porque tú no quieras, sino porque el otro no quiere, ¿vale? Básicamente, técnicamente, si estás cumpliendo con la guía de Dios, tú nunca inicias la agresión. Pero habrá el caso en el que tú empezarás a hablar de Dios, querrás rechazar las supersticiones, querrás rechazar los ídolos, querrás llevar una vida moral, y habrá gente a la que le harás gracia, habrá gente pues que, bueno, te tolerará pero no le caerás bien, y habrá gente que entrará en conflicto contigo, ¿vale? Te pegará una patada, te empujará, te escupirá, escupirá a tu mujer, a tu hijo, a tu marido, os echará. Es decir, hay gente que lo va a hacer, ¿vale? Y si ocurre, eso también tiene que estar regulado, ¿vale? Esa es la idea en el Islam. Porque el Corán habla de conflicto, porque el conflicto forma parte de la especie humana, ¿vale? El problema sería que no estuviera regulado, eso sí que sería un problema, ¿vale? Entonces, fijaos, ¿qué ocurre aquí? Los musulmanes empiezan a predicar el Islam en Mecca, todo guay. No, todo guay no, es decir, lo que reciben es burlas, boicot, torturas y expulsión de su hogar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Bueno, pues que los musulmanes ahora están en Medina, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? En Mecca hay personas que son hostiles y que están en plan, si no, los musulmanes se han ido a Medina y están estableciendo ahí una comunidad y extendiéndose. Hay que pararles los pies, ¿vale? Entonces, los musulmanes están al tanto, ¿vale? No es que los musulmanes se han ido a Medina y ahora estamos por separado. Realmente cada uno está un poco vigilando o preocupado de los pasos que haga el otro, ¿vale? Porque el conflicto ya está iniciado. Y eso es una de las cosas que Dios va a decir en este versículo, ¿vale? Por tanto, este versículo es la primera, este versículo junto a otros versículos en el Sura 22, Suratul Hajj, es la primera llamada a la lucha física, ¿vale? Llamada a la lucha no me refiero a, bueno, vivís en paz, pero coged las armas e id a luchar, ¿no? Sino que es una llamada, en este caso, a la autodefensa, ¿vale? Explícitamente. Dios dice, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, y luchad en la causa de Dios, ¿vale? En el camino de Dios, literalmente. ¿Por qué el camino de Dios? En ese otro pasaje del Sura 22, Dios dice claramente, aquellas personas, los musulmanes, que han sido expulsados de sus hogares por el simple hecho de haber dicho Rabbun Allah, nuestro Rabb, aquel que nos sustenta, es Dios y solo le reconocemos a Él. Por haber hecho esto y básicamente fueron expulsados de sus hogares, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que dice Dios? Se os da el derecho a luchar, ¿vale? Básicamente en la autodefensa. Por tanto, eso es lo que se denomina fi sabilillah, en la causa de Dios, ¿vale? Cualquier causa justa es como cuando decimos el infaq fi sabilillah, gastar en la causa de Dios. ¿Qué significa? La manutención de la mezquita, sí, pero también significa dar de comer a los pobres, ¿vale? وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, dad parte, dice Dios, de lo que os hemos dado. Eso es infaq fi sabilillah, gastar en la causa de Dios, ¿vale? La causa de Dios es toda causa que sea ética, noble y justa, ¿vale? Insisto, esto incluye no solo el da'wah, no solo mantener mezquitas o pagar ejemplares del Corán, también incluye ayudar a personas, ¿vale? De hecho, si por ejemplo yo estableciera una caridad islámica o una fuente de un programa de reunir dinero para fines islámicos, mucha gente interpretaría que es para construir una librería islámica, pagar estudios islámicos, pero no, si me dedico a pagar hipotecas de gente que está en la bancarrota por culpa del abuso de algún banco, eso también es una causa islámica, ¿vale? Quiero decir, siempre que hablamos de fi sabilillah, en la causa de Dios o en el camino de Dios, es cualquier causa que naturalmente sirva para la difusión del Islam o para llevar la palabra de Dios, y cualquier causa noble y justa, ¿vale? Alimentar a la gente. No olvidemos que el Corán de Mecca hace muchísimo hincapié de esto. Por tanto, qatilu fi sabilillah, luchad en la causa de Dios, ¿vale? Es decir, todas las causas nobles, justas, rectas, que busquen la justicia, ¿vale? Alladhina yuqatilunakum, aquellos que os están combatiendo, ¿vale? Dios lo menciona en presente, yuqatilunakum, os están combatiendo. Es decir, lo primero que hay es un reconocimiento de que efectivamente
hay un combate que ya está iniciado, ¿vale? Entre vosotros y la gente de Mecca, y que son ellos quienes lo han iniciado. وَلَا تَعْتَدُوا, dice Dios, pero no transgredáis, es decir, no os saltéis los límites, ¿vale? ¿Por qué menciona Dios esto? Hemos dicho que la guerra, el hecho de que habrá conflictos entre personas, físicos, es una realidad, pero tiene que estar regulada, ¿vale? Porque, insisto, hablando de la gestión de los instintos, quiero decir, en nuestro instinto de agresividad se vuelve loco en las guerras. Y vemos que muchos soldados en el transcurso de guerras, en el momento en el que entran en una ciudad o un pueblo y nadie les está viendo, desatan toda una salvajería que era inimaginable, ¿vale? Violan a gente, violan a una mujer delante de su familia, matan al padre, matan al niño, entierran a la gente viva. Esto se hace en las guerras. Lo que pasa es que no lo sabemos, pero esto se hace en las guerras, ¿vale? Entonces, Dios está diciendo, uno, qatilu fi sabilillah. Lucharéis en la causa de Dios, en causas nobles y justas. Dos, alladhina yuqatilunakum, a esas personas que han iniciado la agresión contra vosotros. Y tres, en el transcurso de esto, wala ta'tadu, no saltaréis las normas morales, ¿vale? Es decir, la lucha es una realidad, correcto, pero aquí hay una serie de limitaciones obvias, ¿vale? Fijaos que este sura ha estado hablando de la gestión de los impulsos, de siyam, del ayuno, y el sura no para de hablar una y otra vez de taqwa, ¿vale? Es decir, del autocontrol, del hecho de que eres responsable por tus acciones. Ahora, incluso cuando te va a hablar de la guerra y el conflicto, que te dice, la ta'tadu, no saltéis los límites, ¿vale? Y naturalmente en la tradición del profeta, alayhi salatu wassalam, encontramos mucho detalle, ¿vale? Transmitido por muchos de sus compañeros la prohibición de matar a no combatientes, es decir, gente que no está en el campo de batalla, no les toques ni un pelo. Aparte de eso, el hecho de no quemar árboles gratuitamente y este tipo de cosas, ¿vale? Lo cual, honestamente, ahora hago una nota al pie, lleva a pensar, tal y como se practica la guerra hoy en día, ¿hay alguna forma posible de encajar el Islam? Porque si no puedes quemar a personas, las bombas queman. No puedes quemar árboles, las bombas queman. No puedes destruir el entorno. No puedes matar a no combatientes. La guerra hoy en día se basa en atacar, ya no se lucha en campos de batalla. Quiero decir, ¿se puede practicar nada que sea lucha física hoy en día si sigues los parámetros del Islam? Es una pregunta que dejo ahí en el aire, pero es una pregunta seria que nos tenemos que hacer, porque los métodos de guerra de hoy no han sido inventados por musulmanes. Y cuando cuando usas un dron que ataca, sí, vale, un sitio donde se sospecha que hay un terrorista, pero matas a personas que están alrededor, quemándolas encima, que son no combatientes, puedes violar hasta 3 principios básicos del Islam de una. Es complicado. Pero bueno, Dios dice aquí, luchad a esas personas que os han combatido, pero vosotros no saltéis límites, ¿vale? Es decir, no perdáis ese taqwa. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. En verdad, Dios no ama a los que se saltan los límites, ¿vale? Es interesante que Dios nunca usa la frase en el Corán, Dios odia a los que hacen esto. Nunca se usa esa frase en el Corán. Dios ama o Dios no ama. Otro aspecto del milagro del Corán, por cierto, lo podréis comprobar en mi serie Milagro del Corán, porque está hecho con pantallazos. La frase de Allahu yuhibbu, Dios ama, y la frase Allahu la yuhibbu, Dios no ama, aparece exactamente el mismo número de veces en el Corán y aparecen por separado, ¿vale? De nuevo, atribuir eso al azar es complicado, ¿vale? Dios no ama a esas personas que se saltan los límites. Waqtuluhum haythu thaqiftumuhum, dice Dios, matadles donde quiera que los confrontéis, ¿vale? Y confrontéis se está refiriendo al campo de batalla, ¿vale? Naturalmente. Matadlos donde quiera que los confrontéis, ¿vale? Claro, esto es muy raro. Para nosotros, ¿vale? Estos son los versículos sobre el yihad, sobre la lucha, pero en el momento en el que esto fue revelado, rompía totalmente con el discurso pacífico del Corán, que siempre era dale la espalda a los ignorantes, amonéstales, tú no puedes coaccionarles, espérate a que venga la orden de Dios, responde a los ignorantes con paz, cuando te hablan mal responde con paz. Este era el discurso del Corán. De repente el Corán dice, podéis luchar, podéis matar, ¿vale? Porque aquí Dios dice claramente, waqtuluhum, matadles. ¿Matadles a quién? A personas que iniciaron una guerra contra vosotros, os boicotearon, os torturaron y os han forzado a huir de vuestro hogar, ¿vale? O sea, es una guerra no iniciada por ti, ¿vale? Esas personas, cuando llegue el momento del campo de batalla,
habrá que luchar, tío, ¿vale? Tendrás que hacer lo que tienes que hacer, ¿vale? O si no vas a dejar que te exterminen, ¿vale? Por tus creencias, junto al resto de personas que mantienen tus creencias. En cierto modo, esto lo he planteado varias veces, esto inicialmente es una lucha en defensa de la libertad de creencia, ¿vale? Porque si yo creo en Dios, si yo reconozco que hay alguien que ha creado este universo y tú me dices sí, pero la alineación de los astros te va a dar suerte, yo te digo, no creo eso. Vale, si yo y la gente que no creemos en eso somos torturados y expulsados de nuestro hogar, tenemos derecho a defendernos, tío. ¿Qué tengo yo que dejar que se me extermine solo por no querer aceptar un ídolo o una superstición? Por tanto, hay que entender siempre ese concepto, ¿vale? Confrontadlo. Quiero decir, el Corán hace aquí un cambio de discurso, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque a los musulmanes se les ha expulsado de su hogar, se ha matado a algunos de ellos, se les ha torturado, se les ha forzado a irse de su casa. Y desde Mecca los paganos están pensando en cómo atajar con este problema. Tarde o pronto, si no se toman medidas, van a venir a aplastaros, ¿vale? Porque ellos son más fuertes. Es decir, ser pacifista, responder al mal con bien, y eso es parte del gran equilibrio del Corán. La norma, como dijo el profeta ﷺ, la tatamannaw liqa, no deseéis el encuentro, el adu, no deseéis el encuentro con el enemigo, ¿vale? Pero cuando se produzca, sabed que el paraíso está bajo la sombra de las espadas, ¿vale? Es decir, esto es un hadith auténtico. Tú nunca desees el conflicto. Hay gente que desea el conflicto. Eso es una enfermedad del corazón, ¿vale? Es decir, es un problema espiritual, llámalo como quieras. Tú no deseas el conflicto, pero si hay un conflicto iniciado por el otro y quedarte tú quieto conducirá pues a que te exterminen injustamente junto con personas inocentes, entonces es tu obligación, ¿vale? También estar a la altura de la circunstancia, ¿vale? Eso es lo que queda claro a partir en este discurso específico del Corán, ¿vale? Cuando se trata de una injusticia cometida contra alguien, por ejemplo, tú no tienes al ejército de un país, como pueda ser España, yendo por el mundo matando a gente, ¿vale? Pero si alguien intenta venir yo qué sé, a matar a la gente aquí porque no es, yo qué sé, porque no es musulmana, vamos a poner por caso, el ejército va a tener que actuar. No puede decir, no, vamos a poner la otra mejilla, ¿vale? Hay un momento en el que es una responsabilidad la autodefensa, ¿vale? Hago hincapié porque quiero que entendáis este cambio de discurso que el Corán había mantenido en Mecca por el discurso de ahora. Realmente es una misma línea ética, la misma ética que te conduce a no iniciar conflicto, a intentar siempre responder bien, es la ética que te dice o que te dictamina que en un momento en el que se te va a exterminar meramente porque tienes unas creencias diferentes, estás obligado también a defender, ¿vale? Esa libertad y a defender a esa gente inocente, ¿vale? Es la misma ética, no es un cambio de ética, ¿vale? Mucha gente dice, aquí hubo un cambio, ¿no? Ahora sí que puede... No, o sea, es el mismo deber ético es el que te hace responder bien y desear la paz, ¿vale? Y cuando se va a cometer una injusticia, es la misma ética la que te fuerza a luchar contra esa injusticia, ¿vale? Por tanto, waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Matadles donde quiera que los confrontéis, ¿vale? Aquí Dios ya está usando vocabulario en el campo de batalla, ¿vale? Y entended que esto es vocabulario del campo de batalla, este no es vocabulario del día a día, ¿vale? Wa akhrijuhum min haythu akhrajukum. Y expulsadles de donde ellos os expulsaron. Lo cual es muy interesante porque ¿de dónde expulsaron esta gente a los musulmanes? De Mecca. ¿Por qué dice Dios expulsarles de donde? Como si los musulmanes pudieran expulsarles de Mecca. De nuevo, se da aquí a entender que el que está hablando en este Corán conoce el futuro como conoce el presente. Porque cuando esto fue revelado, los musulmanes eran una comunidad que se acababa de constituir en Medina. Ellos no tenían ni idea de que iban a ser capaces de crecer, de que la mayoría de tribus árabes les jurarían lealtad y podrían conquistar Mecca, ¿vale? O que crecerían tanto que podrían conquistar Mecca, mejor dicho, primero. Es decir, ellos no saben nada de esto. Pero aquí que dice Dios, expulsarles de donde ellos os han expulsado. Los musulmanes están en Medina, los paganos están en Mecca. ¿Cómo los musulmanes vamos a expulsarles de Mecca, de donde ellos nos han expulsado? O sea, el que está hablando aquí sabe perfectamente que algún día Mecca será conquistada, ¿vale? Lo cual para muchos musulmanes... Quiero decir, en la forma en la que el Corán se expresa es como que estuviera fuera del tiempo, ¿no? Dios habla del Hajj, de la peregrinación, de la conquista de Mecca, y todo esto aún no ha pasado. De hecho, hay momentos en los que aún no te puedes ni imaginar que vaya a pasar. Y Dios lo habla como algo que ya está, ya es un hecho, ¿vale? Esto es consistente a lo largo del Corán, ¿vale? Wal fitnatu ashaddu min al qatl. ¿Vale? Pero las lecciones, insisto, son de alcance universal, ¿vale? Hay un momento en el que la sociedad, la gente que defiende
En primer lugar, el no a la falsedad y a la idolatría y a la superstición. Y por otro lado, la vida ética, porque no olvidéis que lo que causó problemas a los musulmanes en Mecca eran la llamada a un Dios único, es decir, el creador de todo lo que existe es el único al cual dirigir religión de ninguna forma, y todo lo demás son cuentos. Esto es el lado doctrinal, pero luego está el lado ético. Los musulmanes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar de tratar mal a la mujer, vamos a dejar de enterrar a las niñas, vamos a empezar a liberar esclavos a saco, ¿vale? En masa, liberar esclavos. Esto está en el Corán de Mecca muy, muy acentuado. Vamos a empezar a recriminar a aquellas personas con poder el mal uso del dinero. Quiero decir, estas cosas provocaron, es no solo el aspecto doctrinal, sino el aspecto ético. Provocó que los paganos de Mecca dijeran: esta gente, hay que callarles la boca, ¿vale? Entonces quiero que entendáis que ese es el origen de este conflicto, ¿vale? Wal fitnatu ashaddu min al-qatl, dice Dios. El fitna, ¿vale? Es decir, la persecución, el perseguir a alguien, el liársela por sus creencias en este caso, ashaddu min al-qatl, es peor que la matanza, ¿vale? Si yo mato a una persona está muy mal, eso es un delito. Pero si yo me dedico a perseguir a una etnia o a perseguir a un grupo entero, eso es terrible, ¿vale? Vas a tener que luchar contra eso. Tienes una responsabilidad. Por muy pacifista que seas, tienes que estar ahora a la altura de esa circunstancia, ¿vale? O el fitna, en este caso la persecución, es peor que el qatl, ¿vale? Que la matanza. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Y no los luchéis, no combatáis contra ellos en este caso. Qatala es matar, ¿vale? Qatala es combatir, ¿vale? Hay una pequeña diferencia. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. No combatáis contra ellos en el Masjid al-Haram, es decir, el lugar de postración, o la mezquita en este caso, haram, ¿no? Intocable, ¿vale? Que es la Kaaba en Mecca, la mezquita donde está la Kaaba. Aquí todo el rato se está hablando como que los musulmanes acabarán algún día en Mecca luchando, ¿vale? Es sorprendente. Hatta yuqatilukum, dice Dios, al menos que ellos os luchen allí, ¿vale? Fihi, es decir, hatta yuqatilukum fihi, a menos que ellos os combatan allí, ¿vale? Es decir, fijaos, aquí se va a dar un principio también muy importante. En el Islam hay cosas sagradas, como la mezquita sagrada, eso es intocable. Pero la vida humana es más sagrada. Si estáis allí y os empiezan a matar, vais a tener que luchar ahí también. Quiero decir, ¿me entendéis? Es decir, vosotros no vais a iniciar la agresión cerca de ese recinto, pero si ellos lo hacen, فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ, añade Dios, فَاقْتُلُوهُمْ. Si ellos os combaten ahí, matadlos también, ¿vale? Es decir, en el transcurso de esa batalla. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, ¿vale? Esta es la recompensa de los kafirin, de los rechazadores de la verdad. Aquí Dios no ha dicho alladina kafaru, los que han estado rechazando la verdad, ¿vale? Dice al-kafirin, los rechazadores, ¿vale? Cuando se usa un sustantivo estás hablando de alguien que lo tiene ya interiorizado como parte de su ser, ¿vale? Por ejemplo, Dios dice a veces alladina amanu, los que habéis llegado al imán, los que habéis llegado a creer, pero a veces dice al mu'minun, los creyentes, ¿vale? Es decir, los que ya tenéis el imán como parte de la personalidad, ¿vale? Este caso es lo mismo, al kafirun, la gente que se ha opuesto a los musulmanes tantas veces que para ellos está en su ADN ya. Vamos a luchar contra los musulmanes y oponernos a ellos una y otra vez, ¿vale? Me hace gracia la traducción de esto que te dice: esta es la recompensa de los incrédulos, o esta es la recompensa de los infieles. Aquí no estamos hablando de gente que no cree, estamos hablando de gente que su estilo de vida es oponerse a los musulmanes, luchar contra ellos y expulsarles de donde están, ¿vale? Es decir, aquí te la cuelan a veces. Hay una consistencia histórica, ¿vale? Consistentemente estas personas han estado desde que el profeta empezó su prédica oponiéndose a él, luego insultando, luego escupiendo, luego tirando cosas, luego torturando, luego boicoteando, luego llamando a la gente a portarse mal y forzando a estas personas finalmente a tenerse que ir, ¿vale? Por tanto, Dios está hablando aquí de un conflicto contra esas personas. كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Esto es lo que les corresponde a esta gente que han estado negando, o que son negadores ya de forma definitiva, ¿no? Kafirin, por eso digo, las palabras en el original del Corán tienen como un gran grado de precisión que a veces se pierde en la traducción. Te ponen los infieles y los incrédulos y no sabes distinguir, ¿vale? De qué se está hablando en cada caso. فَإِنْ انْتَهَوْا, dice Dios, pero si ellos desisten, porque son ellos los que han iniciado la agresión, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, en tal caso Dios es súper perdonador, es decir, pese a todo,
Dios puede perdonar, ¿vale? Pese a todo lo que han hecho. Rahim. Y Dios es súper compasivo, ¿vale? Waqatiluhum, dice Dios, y combatidles, este es el versículo 193, hatta la takuna fitnatun, hasta que no exista fitna, la persecución, ¿vale? Porque esta, al fin y al cabo, esta era la causa, ¿vale? Wa yakuna ad-dinu lillah, y la religión sea lillah, perteneciente a Dios, ¿vale? Lo más coherente aquí es que esto significa que un ser humano no esté obligado a adorar a nada que no sea Dios, ¿vale? Es decir, que un ser humano pueda dedicar la religión plenamente a Dios, ¿vale? Hay gente que dice, no, hasta que prevalezca la religión de Dios. Claro, aquí, de hecho, Dios lo que te está llamando es a no luchar, ¿vale? Si Dios estuviera diciendo aquí, lucha con ellos hasta que el Islam prevalezca, en esta fase de la lucha todavía no es así. En esta fase de la lucha los musulmanes se están defendiendo, ¿vale? Por tanto, que no haya persecución, wayakun ad-dinu lillah, y la religión sea para Dios, es decir, se pueda adorar a Dios, ¿vale? De forma libre, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios dice, fa'in intahaw fala udwan, si ellos cesan o desisten, fala udwan, que no haya enemistad illa ala adh-dhalimin, sino hacia los opresores, ¿vale? Es decir, si ellos dejan de perseguir a los musulmanes, jalas, que no haya ni siquiera resentimiento, dice Dios, que no haya udwan, animosidad, illa ala dhalimin, excepto a la gente que es opresora, ¿vale? Es decir, la gente que sigue defendiendo o justificando la opresión o la persecución. Dios dice, esto es 194, ash-shahrul haramu bi-shahril haram. Un mes sagrado por un mes sagrado, ¿vale? Esto es parecido a lo del qisas, hemos dicho. Tiene que haber todo justicia, ¿no? Equitativa, ¿no? Wal hurumatu qisasun. Y todas las cosas sagradas también requieren de retribución, ¿vale? Equitativa, ¿vale? Es decir, si se os combate en un mes sagrado, pues en el mes sagrado se os combate, ¿vale? En el mes sagrado tenéis derecho a combatir, ¿vale? Es decir, si se os combate en el recinto sagrado tenéis derecho a defenderos, ¿vale? Es decir, siempre es equitativo, ¿vale? Vosotros no iniciáis. Los meses sagrados eran meses que incluso los paganos reconocían, y esto desciende de la tradición de Abraham, que en esos meses no se podía iniciar ningún conflicto, ¿vale? Entonces, ¿Dios qué está diciendo aquí? Vale que estos meses sean sagrados, pero si te vienen a exterminar vas a tener que luchar, ¿vale? Más sagrada es la vida humana en este caso. Walhurumatu qisasun. Y las cosas sagradas requieren también de justa retribución. Faman i'tada alaykum, por tanto, cualquiera que inicie una agresión contra vosotros o cualquiera que os agreda, fa'tadu alayhi. Agredid a él, ¿no? También, o atacadle a él. Es decir, en el transcurso de esa defensa, bimithli ma'tada alaykum. De la misma forma que ellos os han atacado a vosotros, ¿vale? De nuevo, tenéis que respetar los límites, ¿vale? Lo que no podéis hacer vosotros es decir, bueno, pues ahora que nos habéis atacado, vamos a hacer una carnicería espectacular. No, si tú me has atacado y no me permites avanzar 3 centímetros, en estos 3 centímetros vamos a luchar, ¿vale? Yo lo que no voy a hacer ahora es desenfrenarme, ¿vale? Por tanto, Dios dice, atacadles en base o en equivalencia con el ataque que ellos os han hecho. Y de hecho que añade luego, wattaqullah, tened presente a Dios, ¿vale? Sed cautos en lo que se refiere a Dios, de nuevo, ¿vale? Este es el gran tema de trasfondo de este sura una y otra vez, el taqwa, el taqwa, el taqwa. Vosotros tenéis límites que respetar, incluso en esto, en el campo de la guerra, ¿vale? وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. Y además, sabed que Dios está junto a los muttaqin, a la gente que tiene precaución antes de actuar, a la gente que tiene este autocontrol, a la gente que tiene esta conciencia de su responsabilidad moral ante el Creador. Es decir, ninguna lucha puede ser llamada jihad fi sabilillah, lucha en el camino de Dios, si no respetas los límites de Dios, ¿vale? Esto es como aquello de que hacen caricaturas del profeta Muhammad, alayhi salam. Una vez alguien hizo caricaturas, esta gente pues que no tienen cultura, sinceramente. No tienen cultura ni modales, porque podrías ser inculto sobre el Islam, pero tener modales, ¿vale? Pero cuando quieres armar jaleo, es que encima no tienes ni ética. Hubo gente que hizo esto de las caricaturas al profeta Muhammad, y había gente en Twitter que se ponía a debatir, ¿por qué estáis insultando al profeta? ¿Y qué hacen ellos? Insultan, ¿vale? Es decir, dices palabrotas, insultas. Bueno, si estás defendiendo al profeta, alayhi salam, ¿por qué dices palabrotas? ¿Vale? Cosa que el profeta te prohibió. O cosas muy graves, algunos musulmanes dicen. O queman contenedores y queman coches. ¿No es haram eso en el Islam? ¿Quemar la propiedad ajena? ¿Dañar la propiedad ajena?
sea, no puedes en el transcurso de una lucha por Dios y su profeta violar los límites de Dios, ¿vale? Básicamente. Entonces aquí es lo que Dios está diciendo, es Dios estará con vosotros mientras seáis muttaqin, mientras tengáis conciencia de los límites que debéis respetar. Cuando perdáis esa conciencia, Dios no está con vosotros, ¿vale? Vuestra lucha es vuestra lucha, no es lucha en la causa de Dios. Y de aquí pasaremos a hablar en los próximos versículos en...